Ahí sí. Ahí sí. Costó, pero ¿Casi salió. mataste al perro o qué? El asiento. ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos y sean muy, muy bendecidos en este programa que es Un Café con Con aroma Aroma a a Fe. fe. ¿Cómo estáis, Bonnie más Bonnie? Bien, bien, estamos contentas, estamos felices por continuar con todo esto hermoso que el Señor nos ha entregado. Si usted nos vea muy abrigada porque Hace frío. hace frío y le damos las gracias a cada uno de ustedes por permitirnos entrar a su hogar. Si usted va manejando, tenga cuidado, fíjese, está muy buena la palabra, así que concéntrese y escúchela cuando esté tranquilito. Está muy potente. ¿Y sabes por qué está potente, Bonnie? ¿Por qué? Porque seguimos con esto hermoso que nos dio el Señor, esta secuela, este lineamiento que teníamos que aplicar sobre las mujeres en la Biblia. Se me olvidó la palabra. Sí. Pero qué hermoso. Esta serie. Esta serie era hermosa. Serie que es Mujeres de la Biblia. No porque usted sea hombre no la pueda ver. No. La palabra es viva y eficaz y es para todos los hijos de Dios. Así es, y mira, lo importante es que el Señor en todo tiempo levanta a hombres y mujeres para cumplir los propósitos por los cuales ustedes fueron creados. Así que como dices tú, Bonnie, si es hombre o mujer, da lo mismo acá, porque esta palabra viene para su vida. Así que, Cuando hubo una sequía, mandó a Isaac a excavar. No podía ir una mujer. exacto. Pero cuando salen de Egipto, la primera mujer que se levanta profetiza, levanta los brazos y da una alabanza, fue Miriam. Y qué hermoso, porque dentro de todo el propósito y dentro de toda la línea genealógica que el Señor nos ha permitido hablar con ustedes, viene esta mujer. Esta mujer poderosa en las manos del Señor, que su nombre significa amada de Dios, pero también en otras traducciones significa rebeldía. Y cuando yo te hablo de Miriam, ¿qué viene a tu cabeza? Miriam, sin obviamente haber estudiado, como una mujer simple, la hermana de Moisés. A mí, como amo danzar, Miriam, para mí, pandero y danza. Para mí, la primera persona que me enseñaron cuando yo empecé el ministerio de danza fue Miriam. Porque ella celebra. Entonces, la danza es una forma de celebración. Pero yo a Miriam la asocio con danza. Pero Miriam es mucho más que danza y la hermana de Moisés. Exactamente. Yo, sin escudriñar la escritura, yo le hablo sin escudriñar nada, sin estudiar nada. Miriam sí había oído de ella, pero era la hermana de Moisés, Clara. nada más la que celebró junto con Moisés cuando todos salieron de Egipto, fueron libres. Pero Maya, bueno, ahora que la estoy estudiando, wow, es una mujer power, pues una mujer que Tremenda. lleva un liderazgo y no menor. Claramente, pero para que usted también lo pueda entender, tenemos que ir al trasfondo. Entendemos que Miriam tiene, depende de la genealogía, depende de dónde usted la traduzcan, es lo que significa, pero nos llamó mucho la atención de esta analogía que dice amada de Dios, pero también rebeldía, y refleja mucho cómo fue la vida de Miriam. La Miriam fue una mujer que fue muy amada por el Señor, pero también cayó en la rebeldía, como muchas veces nosotros también caemos. Y qué ejemplo más poderoso es lo que vamos a aprender hoy, ¿cierto, Bonnie? La rebeldía yo también la viví cuando llegó mi mamá aquí y yo tiraba en el suelo pataleando y yo le decía, no, señor, no la quiero. O Sí. sea, a lo mejor yo estoy dando ese ejemplo, pero vamos a ver el suyo, vamos a ver el tuyo. El mío, por ejemplo, de rebeldía, cuando el Señor me dice, pastor, lo amo, me decía, ¿quiénes quieren? Yo no me quiero esta iglesia, no quiero. El pastor, hija, obedezca. No quiero. Ya, pastor, si quiero, amén. Ahí tenemos la Dos Bonnie, tipos. ¿cierto? Su rebeldía, yo le expreso, sin contar las muchas antes que he tenido, yo Yo creo. le contamos esto porque es como lo que ya no sacamos con llorar nada, reímos. No, ¿Ah? Nos ponemos a reír porque son cosas que nosotros hemos vivido y que han sido caóticas en nuestra vida, pero realmente el Señor se ha glorificado con cada una de nuestras vivencias. exacto. Y por eso mismo queremos compartirlo, porque ¿qué nos dio el Señor con este programa? De una vez que estábamos tomando café, estuvimos como 5 horas conversando, y el Señor dijo, ¿por qué no conversan con más gente? Y a la Bonnie se le dio la revelación de poder hacer este programa para conversar con usted. Pero mira, ahora que lo dices, claro, el Señor me da a mí el nombre, pero me dio una parte del nombre y Yamani Puma Chanchito. el Señor le puso lo Dios, te otro. Entonces, amamos. para que veas que nosotros, por eso no me gusta que digan el programa de la Carla, sino es que es el programa donde nosotros podemos exaltar, pero este programa no es de nadie, no es Así de la es. Eli, no es mío, no es de Yamani, es de Dios,
porque aquí fue un conjunto de personas en donde se juntaron, se compilaron y esto empezó a girar. Claro, porque también nos juntábamos con el jazz, ahora que estoy recordando, porque este programa, por si usted no lo sabe, tiene 5 años y justo nos estábamos acordando de hoy. 3 años, del 3 años. 2022. 3, mire, amén, amén, 5 años. Está profetizando a la Moni. Y también con el jazz que no le gusta hablar nada. Claro, también malito para hablar. Y nos poníamos a conversar y salió este hermoso programa. Pero volviendo al meollo del asunto y por lo cual estamos aquí reunidos, es por esta mujer. Entonces, esta mujer tiene estos contrastes. Entonces, vamos a hablar en primera instancia de la niñez de Miriam. Y si usted pregunta, ¿y cuándo salió la niñez Eso de mismo Miriam? te iba a preguntar, ¿y de qué niña me hablas? Ah, yo creo que todos la conocen, pero nadie se ha dado cuenta. Hay una historia que siempre sale en la Semana Santa y habla Moisés. Cuando un bebito aparece en una canastita. Canastilla de mimbre. Envuelto. Y hay una doncella, se dice, y después vamos a aplicar porque también lo estudiamos, a lo lejos y dice, oh, corre, y va a la princesa, la hija de Faraón, y le dice, oh, princesa, ¿por qué ese es un niño que tiene que tener hambre? No sé, que habló, tiene que haber sido elocuente para poder hablar con la princesa. Porque era la hija del faraón, o sea, era una persona que se le debía respeto. Claramente. Entonces yo no me decía, ya loca, mira la guagua, ¿qué pasa ahí? No, la guagua tiene hambrecita. Vaya. Entonces, esta señorita tenía que modular bien, tenía que tener esa palabra justa, precisa. Y no causó temor porque estamos hablando de la princesa. Entonces, claramente el Señor la cruzó ahí y esta niña era Miriam, la hermana mayor de Moisés. ¡Wow! Entonces, ¿quién era Miriam? Para si usted no la conoce, es esta niña que sale entre medio de la agüita cuando Moisés fue entregado a los ríos y conoce a la... Me estoy riendo de cómo hablé. Ah, sí, bueno, estoy acostumbrada. Entonces esta señora, la princesa rescata al niño y le dice a esta niña, a esta doncella que dice la palabra, que se la lleve a una nodriza y luego la misma madre, aparte de todo de entregarla, le pagan por criar a su propio hijo y después lo entrega a la hija del faraón y ahí empieza Miriam. Pero con toda esta historia... Lo importante es ahí que lo tengo ahí, Dígalo. Lo importante es que aquí no se le mintió al faraón, pero se le omitió. Amén. Porque la hija del faraón, ella supuso que, ¿cierto?, venía de un hebreo o de una hebrea. Pero ella decidió, como sabía que su papá andaba matando a todos los menores de 3 meses, ¿cierto? Los chiquititos, porque andaba en busca de Jesús. Bueno, ahí es otro tema. Es otro tema. Pero, ¿cierto? Entonces él por esa razón andaba matando. Pero aquí la hija del faraón omite. Dijo, mejor yo no digo nada, sino mi papá. Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí hay 2 cosas súper importantes que tenemos que recalcar de la Miriam. Primero, la Miriam fue valiente. ¿Usted es valiente? Para decir algo así. Y hacia la hija de... No, hija, antes de hablar. Por Imagínate, eso, estaba la guagua ahí en el agua. En el río. En el río. Estaba la guagua en el río y ella estaba mirando de lejos. Tiene que haber sido valiente y protectora. Qué hermoso. Estamos cuidando a nuestro hermano y no solamente los carnales, ¿eh? Porque ahí nos llevamos más o menos, pero ¿y su hermano en el espíritu? ¿Lo está cuidando? ¿Lo está protegiendo? ¿Ah? Usted está haciendo la labor que hizo Miriam y sabes que cuando yo lo estudiaba, qué buen ejemplo, porque qué hermoso es esta hermana. Yo lo viví con mi hermana mayor, la Rose, es súper buena hermana, me cuida mucho, siempre está preocupada. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Sí, es muy preocupada. Entonces, ella es como Miriam, po. Siempre está pendiente de nosotras, de las más chicas, y de mis otros hermanos igual. Entonces, qué hermoso es poder tener ese amor hacia tus hermanos. Que te nazca desde el corazón, no desde lo que tú percibes del otro. ¿Se acuerdan que la vez anterior hablamos de dar amor, pero no de lo que percibimos? Aquí Miriam, Moisés era un niño, ella no podía absorber nada de Moisés, pero ella entregó desde lo que había de su corazón. Y lo hermoso es que, ¿sabes qué? Esta hermana mayor estaba cuidando la vida de su hermanito, porque si se daba vuelta el junco, entonces ella estaba pendiente de la vida. Y qué mejor ejemplo que nos explica la Biblia, dar la vida por sus amigos. Mira, imagínate, esta niña era su hermanita.
y estaba preocupadísima de que no se diera vuelta. Miriam tendría, no dice exactamente la edad de Miriam, pero se entiende que tendría entre unos 10, entre 8 y 12 años, 13 Yo años. creo, porque cuando estudiamos lo que era la doncella eran las niñas que no Se habían conocido preparaban, varón y que no estaban casadas, y recordemos que igual se casaban como jovencitas en esa época. Sí. Entonces, calculando nosotras así más o menos hablando, entre 8 y 12 años. Entonces, eso es importante más o menos que tengan, hablamos de una niña, pero ese más o menos es la edad. El rango etario. Eh. Entonces, imagínate qué hermoso esto de que ella lo siguió y lo cuidó desde lejos. Usted está orando, está cuidando, está protegiendo a su hermano. Qué tremendo, porque muchas veces somos tan egocentristas, Bonnie, y no miramos la necesidad del al lado. Mira, muchas veces no es precisamente estar físicamente con el hermano, pero sí estar orando todos los días. Es muy, pero muy, y perdone que sean repetitiva con esto, pero recuerden cómo se parte una gota, o sea, cómo se parte una roca, solamente con una gota, que es algo insignificante. Tal vez para ti una oración no tiene mucha validez, pero vaya como lo que se puede hacer con la constancia. Y mira, qué importante, porque Dios usa la valentía y la prudencia para grandes milagros. Y ¿sabes qué es lo que me gusta a mí de Miriam en estos momentos? Después que lo hemos leído, es que ella fue súper prudente, fue sigilosa. Fue como esa gacela que está ahí pendiente. Ahora sí, ahora no. Porque hubiera salido antes, quizás las doncellas se hubieran asustado, las mujeres que estaban cuidando a la princesa se hubieran asustado y la cubren y se la llevan y adiós plan. Pero ocupó prudencia y sabiduría, que esa es solamente la obra de la mano del Señor. Amén, porque de Él viene la sabiduría y el entendimiento. Y la prudencia, ¿cierto? Así es. Yo creo que ella iba calladita, le iba diciendo, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. ¿En qué momento hablo? Señor, dame esa palabra que necesito. Porque muchas veces nosotros, si bien es cierto, somos justos y justificados por la sangre de Cristo, pero somos bien imprudentes y nos dejamos, somos más bien sanguíneos, emocionales, nos dejamos llevar por la emoción. Entonces, para hacer una obra de Dios hay que ser sigiloso y estar ahí como Mira, atento al oído. eso es importante, porque a veces los pequeños actos, como lo que tú decías, la oración, el hablar, el intervenir, La palabra perfecta. correcta ahí, pero que da al clavo. Imagínate, se abren puertas de milagros gigantes, como la vida de Moisés y la historia que Moisés conlleva en la vida de nosotros como cristianos. Entonces, si nosotros estamos pendientes, como dice la Bonnie, a escuchar palabra de Dios, a escuchar al Señor, a ser obediente en estas cosas tan pequeñas, porque quizá usted hace tiempo se está acordando de una hermana y no la voy a llamar. No le ha ido a pedir perdón. O no la voy a llamar. O dice, no, ¿qué tengo que yo si yo no le hice nada? Ella me hizo, ella tiene que venir a mí. Y el Señor te está mandando a que tú vayas. Entonces es ahí donde está la obediencia de Dios, donde dejas de ser tú para hacer lo que Dios ha dispuesto. Y no subestimes esos actos sencillos y pequeños a tu vista, porque son grandes puertas para la gran obra del Señor en la vida de otra persona. Así como lo hizo con Miriam, quizás fue algo pequeño el andar vigilando, pero si habían... Ella a lo mejor creía que era totalmente insignificante seguirle la pista a su hermano, no perder nada, ni un detalle. Porque si ese río es el único río, ¿cierto? Se supone que los ríos van en decadencia. Bueno, este río va al revés. Entonces, eso es lo hermoso, eso es lo precioso. Hay más detalle en eso, pero nos vamos a enfocar en Miriam. Entonces, Miriam, ella dice, Señor, ayúdame, Señor, guíame. Entonces, entre medio de las ramas, no perder de vista la canasta donde iba su hermano, sin saber ella lo que Moisés iba a provocar, ¿cierto? Hasta el 2025, más de 2000 años atrás. Entonces, Dios tenía que estar ahí para que eso se pudiera palpar y vibrar. Tenía que estar la mano de Dios. Y entonces ella ahí sigilosa, cautelosa, siempre orando y poniendo su oído en esa voz que era de Dios. Que no hay margen de error cuando Dios te habla. Muchas veces nosotros hemos tenido la bendición, ¿cierto?, de que sacamos una palabra, la analizamos y decimos, wow,
Y no es que nosotros sepamos, es que, no, es que Dios tiene misericordia de nosotros y nos da esa revelación. Claramente, porque imagínate quién, yo en lo particular no había tomado el peso a Miriam en el junco. No, yo me enfocaba más que nada en la rebeldía que vamos a ver más adelante, en cómo el Señor le habla, le bendice, la ama, le muestra su amor, cómo Miriam danzaba. Pero esta parte de la niña es tan importante porque muchas veces nosotros vemos y no observamos y tampoco valoramos a nuestros pequeños. No valoramos a nuestros pequeños y son tremendos instrumentos del Señor. Si nosotros pudiésemos comprender el amor de Dios por los pequeños, por los niños y entendiéramos la enseñanza que nos pueden entregar cada uno de ellos, pensaríamos y tendríamos otra visión de la niñez y harían menos adultos dañados. Po. Hay una canción de Marcela Grande, Dame tus ojos que quiero ver como tú ves. Oh. Esa canción es hermosa porque yo por muchos años la canté cuando recién ingresé a estos caminos del Evangelio y no la entendía y ahora que tú estás hablando, Bonnie, entiendo eso que tú dices, qué importante es ver al otro, independiente que sea menor o mayor, verlo como Dios lo ve. Y es tan hermoso el poder comprender porque para el Señor un niño es algo hermoso y qué privilegio el poder servirlo. Y cuando yo estudiaba a Miriam y cuando lo estábamos hablando, sentía en mi corazón esto que es tan potente. Nosotros no le damos la importancia a la niñez, no prestamos oído. Cállate, es ley pura que ese pescado, cállate. Y subestimamos lo que el Señor puede hacer con un niño. Y si no, lo vemos hacia el niño, ay, qué bonito ya, pero nada más. Bravo, ya, hijo, ya callé, tomé la cabeza. Ya. Pero si nosotros pusiéramos atención a los niños, ¿cuántas cosas nos enseñan? Nos enseñan el perdón, nos enseñan la resiliencia, nos enseñan a hablar con los que los dañaron. Porque ellos después hablan como que... Nunca pasó nada. Y nosotros somos tan rencorosos y los niños no tienen una pizca de rencor. Por eso que dice la palabra, si no eres como niño, no entrarás al reino. Entonces, hermanos, ¿cuánta enseñanza nos deja Miriam? Ella, siendo una adolescente, cuidó a su hermano todo el viaje, quizá pisó piedra. Y vamos a ver cuánta distancia hay de donde Jocabet sí. dejó a su hijo. ¿Y cuántos kilómetros Miriam lo siguió? Porque hablemos del palacio, no era algo chico, era algo grande. Entonces, ¿cuánto ella tuvo que estar vigilante? Eso, la fidelidad para salvar la vida de su hermano. Ella no ¿Cuánto se cansó, amor? No se cansó, siguió ahí y quizá tuvo miedo. Yo creo que el miedo siempre está, pero ahí está la valentía. Valentía no es tener miedo. La valentía es que con miedo y todo yo hago la voluntad de Dios. Entonces, usted está haciendo la voluntad de Dios y mira qué importante porque no subestimes eso. Ah, no, si yo solamente estoy en la puerta o yo solamente barro. Hermano, hermana, usted que nos está mirando, no subestime la obra del Señor en su vida. Usted no sabe la puerta que está abriendo al ser obediente como fue Miriam. Miriam fue una mujer obediente y si no hubiera sido esa niña obediente, ¿qué hubiera pasado con Moisés? Yo creo que se cumple igual el propósito, pero Miriam no hubiese estado en el libro, en la Biblia, perdón. Exactamente, entonces... O sea, mira, yo creo que hubiera estado igual. Mira, pero hay una cosa que yo he entendido en esta semana. Si yo no predico la palabra de Dios, el Señor me va a decir, ok, Carla, ¿no quieres? Córrete para el lado, venga otro. Pero mi palabra se cumple sí o sí, contigo o sin ti. Entonces esta tarde, el día de hoy, Dios te quiere decir, contigo o sin ti, yo voy a hacer la voluntad. ¿Qué más te queda a ti que obedecer? La palabra de Dios dice que las bendiciones nos van a perseguir, pero perseguir, o sea, quiere decir que yo tengo que ir caminando. Corriendo, corre, hermano. Para que las bendiciones me persigan. Y eso, porque yo para agarrar una pelota, la tengo que agarrar con todos los dedos, ¿cierto? Y eso es obedecer, diezmar, ofrendar, orar, escuchar y esperar los tiempos. O intenta tú de agarrar la pelota con un puro dedo, a ver si la puedes agarrar, para que me entiendas el concepto. Son muchas cosas las que Dios nos manda, pero en esas muchas cosas está la oración, porque la oración te trae dirección. Entonces, si tú quieres ver milagros, ¿cierto? Tú tienes una palabra de Dios guardada en tu corazón hace mucho tiempo. Bueno, este es el tiempo donde esa palabra se va a cumplir.
pero tal vez hay cosas que tú no quieres entender por tu terquedad. Pero hoy, esta tarde, así como lo hizo Miriam, ¿cierto? Como lo han hecho muchas mujeres que hemos visto para atrás, Sara, que tal vez también se rió de lo que Dios había, y a lo mejor de lo que Dios había dicho, a lo mejor tú también has sido una Sara o, o vas a ser una Miriam. En danzar, en obedecer, el Señor puso en ella el querer y el hacer para que guiara, o sea, cuidara a su hermano desde lejos, no desde encima. ¿Tú estás cuidando a tu hermano desde lejos o tú crees que porque estás desde lejos no lo estás haciendo? Yo creo que nosotras muchas veces no tenemos el acceso a nuestro hermano, no a estar ahí, porque esa es pega de Dios. Pero nosotros tenemos que orar, y no te hablo por un hermano sanguíneo, te hablo por la sangre, te hablo por la fe, te hablo en muchas razones. Tenemos que cuidar a nuestro hermano. Y la primera razón que tenemos es la de Miriam. Miriam guió a su hermano, lo cuidó mientras él iba en el río. Mira qué hermoso. Mientras él lo cuidó, mientras él iba al camino de su propósito. Wow. Y ese camino al propósito no sabemos cuánto es, pero independiente sea un año o sean un día, da lo mismo. Sea un par de horas, da lo mismo. Porque a veces una hora, wow, es intenso. Y a veces en un año es aún más intenso. ¿Por qué sabes por qué es más intenso? Yo te lo puedo decir con conocimiento de causa. Porque he sido rebelde. Porque no he querido entender y no he hecho lo que Dios ha dispuesto, y Dios me lo ha dicho una vez, otra vez, otra vez. Entonces hubo un año, como 3 años, que yo hice lo que yo quise. Llevé un evangelio como yo quise. Lo único que hice fue retardar o atrasar, que entre comillas yo digo atrasar, porque Dios ya sabía que yo iba a ser rebelde. Entonces lo único quien sufrió las consecuencias fui yo. Exacto. Y así como Miriam nos enseña esto, ¿qué te ha enseñado a ti todo lo que hemos aprendido de Miriam niña? Miriam adolescente, digamos. La constancia. No le perdió ojo a Moisés. Habían ramas, le hacía. Tal vez se tropezó, se cayó, pero se sacudió y siguió. No se quedó en el dolor. ¡Ay, que mi rodilla! Nosotros nos caímos y estamos ¿cuánto? ¡Ay, Señor, qué esto! Perseveró, y además de perseverar, que va continuo a lo que tú dices, ella propuso y tuvo la valentía de hablar con la Más hija. encima, con todo lo transpirado que venía, porque era de día, con todo lo transpirado que venía Miriam, que no le perdió ojo, le dio porque escuchó esa voz que le dijo, ahora es tu tiempo. Y ella habló, y habló con sabiduría. Y es ahí donde nosotros tenemos que actuar. Cuando la voz de Dios te dice ahora, es que ahora no, Señor, porque no, es ahora. Ahora tú puedes salvar vidas. Es algo muy importante porque ella no habló antes ni después, sino habló justo en el tiempo preciso que el Señor le dijo. Y ¿sabes lo importante de esto? Y te lo digo porque muchas veces nosotros no somos obedientes y nosotros podemos no matar, sino el Señor va a ocupar igual a otra persona, pero perdemos esa bendición. La bendición, si es tan rico servir al Señor. Entonces, sea fiel. Sea fiel, y así como la Bonnie dice, sea constante. Lo que yo aprendí de ahora es este amor por los hermanos. Qué hermoso el poder entender de que uno tiene que estar visualizando y preocupándose en todas las cosas de los hermanos. Y qué hermoso es porque ella mostró valentía para defender a su hermano y para que Dios cumpliese el propósito con su hermano. Mira, no sabía cuál era el propósito. Pero ella intercedió ante ella, y más encima tiene que haber sido muy valiente y tiene que haber sido elocuente, y eso lo da el Señor, para poder hablar a esta mujer, y más encima a la hija del faraón. A la hija del faraón, y más encima darle la respuesta que ella necesitaba. Pero llévesela a una nodriza de las hebreas. Si quiere yo le traigo una, con voluntad y con humildad. Y se llevó a su propio hermano de su madre. Qué hermoso es ese ejemplo de Miriam niña. O sea, no se lo llevó. Sí, pues sí fue con la doncella. A buscar la nodriza. Después la nodriza. La nodriza llegó a la casa. No, pues después se lo llevaron. Después se lo llevaron cuando él era más grande.
Ah, pues yo te digo cuando estoy hablando de Ah, cuando sí, sí, sí. en el proceso, o sea, fueron a buscar a la mamá y la mamá lo crió y más encima le pagaron. Más encima por criar a tu hijo. Tengo Entonces, cuatro. y Ah, dentro del palacio, o sea, lo que el hijo disfrutó, la mamá también lo disfrutó. ya. Amén. Sí, sí, ahí vamos. Ahora que nos viene con la enseñanza tuya. O sea, ella pensó en salvar a su hijo, ella nunca pensó en que iba a vivir en un palacio, Claramente, imagínate qué bendición tremenda, porque ella sintió esta necesidad de de salvar, hacerlo. de hacerlo, lo hizo y su hija cubrió esta necesidad de Fue, ahí protección. mira, ahí tenemos a la mamá de Moisés, tenemos a Miriam, a Moisés, la doncella y la hija del faraón. Todo se juntó, A un se compiló propósito. de tal manera y se cumplió lo que Dios había dicho que iba a hacer con Moisés. Así es, entonces usted puede ser parte importante del propósito. Así que, para variar, se nos está acabando el tiempo. Solo decirle que queda mucho más. Y si usted quiere seguir escudriñando esta palabra de Miriam bebé, de Miriam adolescente, está en Éxodo 2. Éxodo 2, léalo, es súper entretenido y es muy, si usted entiende lo que el Señor quiere hablarle, es muy buena comida, una comida bien gruesecita. Lea del 1 al 10. Ahí está todo lo que le hemos narrado en otras palabras y explicándole, obviamente parafraseando, poniéndole cierto ese humor, pero está del 1 al 8. Ahí usted puede contextualizar lo que le estamos diciendo y sacarlo directamente de la misma Biblia. Exacto. Y para que usted se quede con las ganas, vamos a seguir con Miriam en el próximo capítulo, pero con la adoradora y la profetisa Miriam. Así que tenga hambrecita y esperen O el sea, nos próximo vamos a capítulo. saltar de los 10, de los 8 o 12 años, nos vamos a saltar a como después de los 20 APP. Claro, así que tome ánimo, guarde, comparta, no sea egoísta y nos vemos en un próximo capítulo siguiendo con la vida de Miriam, ahora más grandecita. Bendiciones. Yo también los dejo, Dios los guarde, Dios los bendiga y Dios los sobre y abunde en todo ámbito de su vida. No olvide poner me gusta y no olvide, después de lo que usted ha escuchado, ¿cierto? Proclamar el Evangelio. ¿A qué me refiero? Que después usted hable, no hable de, sino que hable lo que escuchó de la palabra de Dios, que ahí también está, eso también es predicar. Así que bendiciones a todos, cortamos la transmisión. Así que cuídense, bendiciones. Chao, chao.